Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos al comentario del licenciado Rodríguez Prats. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como siempre, le saludamos con gusto, licenciado. Licenciado, ¿me escucha? Hugo, adelante. Al contrario, adelante, ya estamos al aire, dígame. Pues mira, siempre hemos escuchado que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él no es hombre de venganza. Yo le creo. He visto que suma a gente que ha sido su adversario, que han sido sus enemigos. Lo que también estoy convencido es que si es un hombre, lo suyo sí es el pleito. Creo que se resiste a la tarea de conciliar, de sembrar concordia, de tender puentes de comunicación, de hacer empatía, que a mí es una palabra que me agrada mucho, porque la simpatía es encontrar afinidad con alguien, pero la empatía es encarnarse en los problemas de una persona que sientes que es tu prójimo y que participas en la búsqueda de soluciones. Eso es tener empatía. Entonces, ahí sí siento que Andrés Manuel se resiste. Su carrera ha sido a base de confrontación, de subir desde lo más inicial en una carrera, porque no hay duda que ha tenido esa virtud a la que Maquiavelo definía como el denuedo. Andrés Manuel López Obrador es un político denodado, o sea, es un político que persevera. El problema está en que esa perseverancia no tan solo la tiene para esmerarse en alcanzar sus ambiciones, sino también en sus equivocaciones. Es un hombre que no sabe corregir, es un hombre que la realidad le estará indicando que está mal, que ha cometido un error y siente que modificar su conducta, su actitud puede verse como un síntoma de debilidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la designación de funcionarios. Cuando él designó a Paco Taibo II, todo el mundo le dijo que no cumplía los requisitos que la ley señala para ser director del Fondo de Cultura Económica, o la forma en que se designó a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí están las consecuencias. Los dos funcionarios han cometido gravísimos errores. Es el caso, por ejemplo, de Hugo López-Gatell, que sin duda no ha sabido enfrentar este enorme problema de la pandemia y cuyos errores pues ya pueden ser hasta medidos por la cantidad de personas que han fallecido, inclusive sin considerar los muchos que con toda certeza no han sido considerados en esa numeralia. Y ahora responde a este plantón de un grupo con el que yo no coincido porque son los clásicos extremistas que atacan a la política, que desecan a los partidos políticos, que mezclan una serie de ideas en el afán de profundizar y de polarizar. Y el señor presidente responde de tal manera, ahí están ya los dos extremos en esta contienda. Por una parte, las gentes que se han posesionado de una vía importante en el centro de la Ciudad de México, y por otra parte un presidente que se ríe, que se burla soezmente de ellos y sin importar la magnitud del problema. Me parece que es una actitud que no corresponde a la investidura presidencial. Todo esto, desde mi punto de vista, son elementos sumamente graves, porque si estamos agregando a los problemas que ya traemos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía, a un problema político, hoy también se habla de una actitud ya de confrontación directa de la Coordinadora Nacional de Educación, que está bloqueando vías de tren, que está tomando casetas, pues entonces estamos viendo una situación de verdadera crisis. Y yo sí convocaría al señor presidente
porque lo veo a veces en una actitud suicida. No encuentro aliados a su lado, no encuentro colaboradores que lo ayuden a operar políticamente. Y sí encuentro en las filas de sus adversarios que cada día suma más: empresarios, medios de comunicación, ahí está la respuesta que dan los intelectuales, lo que es también otros sectores de los partidos políticos. Entonces, hoy dividir aún más a México, no lograr una respuesta de unidad, una respuesta en donde todos cerremos filas ante los problemas de esta magnitud, me parece sumamente grave. Y por otra parte, también me preocupa mucho que haya una percepción tan diferente de la realidad. Yo no sé, Hugo, por qué, siendo la realidad una sola, siendo los hechos uno, porque los hechos no hay forma de decir son varios hechos o hay hechos alternos. La realidad es una. ¿Por qué, siendo una la realidad, discrepamos tanto en su percepción? Esto es porque sin duda hay elementos subjetivos, hay antojeras ideológicas, hay una incapacidad para percibir la magnitud de nuestra crisis y de nuestros problemas. Por lo tanto, yo sí convocaría, y no tan solo al presidente, sino a todas las fuerzas políticas, a todos los corrientes, porque sinceramente dudo mucho que en la historia de México tengamos un momento que pueda equipararse a la inmensa crisis que hoy México confronta. Y sin duda, si vemos la historia del hombre, la historia de la humanidad, la historia de la política, las decadencias de las naciones comienzan cuando se interpreta en forma tan diferente una misma realidad. Y eso es lo que estamos viendo. En un extremo, gente que ve gravísimos problemas y no ve soluciones, y en el otro extremo, un presidente que nos dice que las cosas se están resolviendo, que vamos por buen camino, que las políticas que se han adoptado son ejemplo en el mundo. Eso contrasta. Inclusive nos acabamos de enterar de esta práctica que se hace en Harvard de los premios Nobel, pero al revés, en el sentido de lo que están haciendo malas cosas, y se enumera una serie de líderes que están manejando mal la crisis, entre los cuales se incluye al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es momento de reflexión, porque me parece en muchas ocasiones, lo repito, que el señor presidente está incurriendo en una actitud suicida. El problema es que en su caso no tan solo es su vida, o no tan solo es su carrera política, mejor dicho, sino también es el pueblo de México. Ese sería mi comentario, mi estimado Hugo. Licenciado Rodríguez Prats, hoy hay dos temas también que quiero comentar con usted, y encaja uno de ellos, creo, más que el otro. Hablando de decisiones, ya los gobernadores, los que habían dicho que se iban a salir de la CONAGO, han formalizado la Alianza Federalista. Yo me acuerdo que usted siempre ha dicho que CONAGO, vamos, hasta carece de fundamento constitucional. ¿Tiene sentido darle vida a esta alianza? Mira, posiblemente tenga sentido el hecho de que 10 gobernadores hagan un frente para que se revise el pacto fiscal. Lo que no tiene sentido es decir que se deslindan de una institución que nunca estuvo bien sustentada jurídicamente. La CONAGO es una aberración, es un adefesio, es algo anticonstitucional, no tan solo inconstitucional, anticonstitucional. Los artículos 116, 117, 118 contienen prohibiciones a los estados y expresamente señala que no pueden haber acuerdos entre los estados. La autoridad no puede hacer aquello que la ley no lo autoriza. No hay ningún artículo, no tan solo en la Constitución, en toda la legislación mexicana, que hable de un organismo que aglutina gobernadores. ¿Cuántos recursos se han gastado en las más de 50 reuniones que ha tenido la CONAGO? Entonces, ¿a qué partida se carga si es una institución que no tiene personalidad jurídica? Eso fue una aberración desde el inicio que, por desgracia, lo permitió el gobierno de Vicente Fox. Y ahora deslindarse me parece un acto totalmente insulso. El órgano que representa a las entidades federativas, de acuerdo a nuestra Constitución, es la Cámara de Senadores. Esto es lo que se imitó del sistema presidencialista americano, que se creó el Senado para representar a los estados. Ahí es en donde se discuten la situación del federalismo. Pero cuando por primera vez llegaba un presidente de la alternancia, un presidente que no era del partido oficial,
los gobernadores priistas y Ricardo Monreal, que era gobernador de Zacatecas, del PRD, decidieron formar un frente porque esperaban una agresión, cosa que por otra parte fue respetuosísimo, porque tanto Vicente Fox como Felipe Calderón fueron muy respetuosos y le incrementaron sustancialmente los presupuestos a los estados. Entonces es una de las cosas más absurdas de lo que estamos viendo desafortunadamente en el escenario político. No hay necesidad de deslindarse de un organismo que nunca tuvo personalidad política. Y desde luego, si es trascendente, que 10 gobernadores se declaren en la necesidad de que se revise el pacto fiscal. Esto sí me parece es único. Y que hay muchísimos gobernadores que no se están sumando, pero que te garantizo que en forma soterrada están anhelando que esto se discuta porque tienen una enorme angustia por las participaciones que se van a reducir en el presupuesto del 21. Licenciado, pero si se reúnen igual que lo hacía la CONAGO y si siguen, digámoslo así, las mismas formas, ellos estarán en la anticonstitucionalidad de la que usted nos habla también. No, porque en este caso no es que estén propiamente emanando acuerdos o formando un organismo. Simplemente están diciendo, vamos a invitar o queremos sentarnos para que se revise el pacto federal, lo cual me parece una propuesta viable y creo yo que el gobierno debe responder. Yo trabajé en la Secretaría de Finanzas en el gobierno del licenciado Mario Trujillo y había una Comisión Nacional de Arbitrios en donde precisamente los estados íbamos. Yo fui muchas veces como funcionario, como subsecretario de Finanzas, a discutir porque se nos decía que teníamos alcabalas, que teníamos una serie de formas de cobro de impuestos que caían en una doble tributación. Entonces nos retenían participaciones. Es algo que se ha venido ajustando. Sí hay un organismo, y este sí está contemplado en la ley, que aglutine y que se conforma por los funcionarios de Hacienda, de las tesorerías, de las finanzas locales. Ahí es en donde se debe discutir. Se lo planteo de esta manera. ¿No está midiendo con distinto rasero usted la situación? Es que lo de la CONAGO sí fue un organismo... Sí, tu pregunta me inquieta un poco, porque al final de cuentas, si tú dices que se forma un grupo de Alianza Federalista, pues estaría incurriendo en una cosa similar. Sí, es factible que tengas razón. Lo importante es que están pidiendo un diálogo y el diálogo de los señores gobernadores pues es muy atendible por parte de la Federación, porque van a tener una grave astringencia presupuestal para enfrentar desafíos y retos, sobre todo en materia de salud y en materia de seguridad. La otra cuestión que le dije que igual me llama mucho la atención, hoy Ricardo Anaya ha anunciado su regreso, dice él, de lleno a la vida pública. No ha dicho que buscará de nuevo la presidencia, pero muchos apuestan a que así será. También vale la pena decir que en México, lo entrecomillo esto, porque no es la intención ofender, pero sí, los perdedores no tienen segundas oportunidades a este nivel de una candidatura presidencial. Las tuvo Andrés Manuel, mi querido Hugo. Pero no la tuvo la Bastida, no, por ejemplo. Pues la Bastida no la buscó, pero Andrés Manuel llegó a la tercera oportunidad, porque perdió en la segunda frente a Felipe Calderón, frente a Peña Nieto, perdón. Mira, entonces yo siento ya que... a Anaya de una vez. No, mira, a mí me agrada mucho que en el PAN surja una persona que sin lugar a dudas tiene méritos. Él reconoce que cometió errores, yo lo he dicho, que sí cometió errores. Uno de ellos fue atropellar un tanto al PAN en el afán de atraer otros partidos. Eso se lo he reclamado siempre. Yo sí creo que el PAN ya tiene una carta. No sé si va a buscar la Diputación Federal, no creo que tenga necesidad de ello, porque ya tiene un nombre y tiene una personalidad dentro del país. Él habla de un libro y habla de algo que me parece muy trascendente, que se analice y se discuten propuestas, porque habla de que va a presentar cada semana una propuesta en 12 semanas de 12 temas. Y esto sí me parece importante, empezar a discutir políticas públicas, propuestas. Creo que tenemos que superar ya el debate de la descalificación, del insulto, de la discordia, de la agresión y darle mayor nivel a nuestra vida política, mejorando el nivel de la deliberación. La política es deliberación, la política es diálogo, la política es acuerdo. Entonces, esto me parece muy oportuno, sobre todo en el momento que estamos viviendo.
Ahora, yo espero que en el PAN pudiera surgir otros candidatos y tengamos un proceso interno como lo hemos tenido, y pudiera haber una contienda interna muy idónea, muy viable rumbo a nuestro proceso hacia el 24, aunque desde luego acepto que sí se están precipitando los tiempos, como también en Morena se están precipitando los tiempos. Hoy estamos hablando de que Muñoz Ledo también está señalando a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal. Entonces, yo creo que esto, cuando los gobiernos empiezan a flaquear, y sin duda alguna el gobierno de Andrés Manuel está manifestando muchas debilidades, comienzan a adelantarse los tiempos en relación a la posible candidatura para sucederlo. Pues ya adelantados, ¿usted lo apoyará si se anima? No, acabo de platicar con él hace unos días. No tendría que ver. Ya a mi edad me cuesta un poco más de trabajo tomar decisiones, Hugo. Tendríamos que ver si no hay otras opciones, tendríamos que ver qué se piensa en el PAN. Estamos haciendo en Plumas Azules una serie de foros. Hoy tenemos el segundo foro. Yo participé en el foro anterior con Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Rufo y Juan Antonio García Villa. Entonces se está ventilando el PAN, está posicionando, se está dando muestra de que es una opción viable, y están habiendo también muchos procesos interesantes en los estados. Tenemos candidaturas para dar la pelea. Eso me entusiasma, me revitaliza, me hace de nuevo tener ánimo para continuar en la brega de eternidad. Licenciado Rodríguez Prats, nos saludamos la próxima semana, Dios mediante. Un saludo para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Igualmente. Ya son las 2 de la tarde con 19 minutos. Vámonos a otra pausa. Seguimos con ustedes. En Centro continuamos trabajando para brindar mayores beneficios a las comunidades. Prueba de ello es la nueva cancha